Bienvenido al canal de YouTube Noticias Mundiales. El ejército ruso ha comenzado los preparativos para el ejercicio militar estratégico conjunto con Bielorrusia, llamado Zapad 2024, oeste de 2024. Un medio de comunicación independiente de monitoreo militar bielorruso, llamado Belaruski Hayun, informó que a principios de septiembre, una delegación de las Fuerzas Armadas rusas visitó Minsk para inspeccionar visualmente los lugares donde se desplegaron las tropas durante los próximos ejercicios. El último ejercicio, Zapad 2021, tuvo lugar en septiembre de 2021 en 14 sitios de entrenamiento en Bielorrusia y Rusia. 2.500 soldados rusos participaron en el ejercicio. El jefe de inteligencia de defensa de Ucrania, Kirilo Budanov, dijo en noviembre de 2021 que el ejercicio militar a gran escala Zapad 2021 del ejército ruso había demostrado que Moscú podía desplegar más de 3.500 ataques aéreos y tropas de operaciones especiales al mismo tiempo. En junio de 2024, el ministro de Defensa bielorruso, Viktor Krenin, anunció que su país participaba en la segunda fase de los ejercicios militares rusos, centrados en el uso de armas nucleares no estratégicas. Alexander Lukashenko, quien se declaró presidente de Bielorrusia en agosto, afirmó que alguien le había aconsejado que le diera la espalda a Rusia y se uniera a Ucrania en la lucha contra Rusia. El viernes 20 de septiembre, Rusia advirtió a Occidente y Ucrania que habría consecuencias catastróficas si Kiev se mueve contra su aliado cercano Bielorrusia, y dejó en claro que intervendría para defender un país donde se despliegan armas nucleares tácticas. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, dijo a los periodistas que Moscú está preocupada por las actividades cada vez más provocativas en la frontera bielorrusa, y dijo que no descarta que pueda haber intentos de aumentar las tensiones en la región. Pocos días después del repentino ataque de Ucrania a la región rusa de Kursk el 6 de agosto, el líder bielorruso Alexander Lukashenko, un firme aliado del presidente Vladimir Putin, sugirió, sin proporcionar ninguna evidencia, que Kiev podría tener ideas para atacar Bielorrusia. Alegando que vehículos aéreos no tripulados ucranianos violaron su espacio aéreo, Minsk anunció más tarde que enviaría tropas adicionales a la frontera ucraniana. Zaharova declaró lo siguiente: «Estamos teniendo en cuenta la información que hemos recibido de que las actividades de las fuerzas ucranianas en la zona fronteriza se están intensificando. Nosotros mismos vemos estos hechos y somos conscientes de los intentos de la parte ucraniana de utilizar constantemente vehículos aéreos no tripulados y enviar terroristas a la República». El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo el mes pasado que el país nunca ha tomado y nunca tomará medidas agresivas contra el pueblo bielorruso. En una clara referencia a la Operación Kursk de Ucrania, Zaharova dijo que mostraba que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky era capaz de tomar medidas imprudentes y lo acusó de coordinar sus acciones con Washington de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. Zaharova continuó de la siguiente manera: «Por lo tanto, con esta lógica, no descartamos la posibilidad de que estas fuerzas destructivas movilicen y agraven la situación en la región». Al señalar que Rusia y Bielorrusia son parte del Estado de Unidad y están comprometidos a defender juntos su frontera común, Pompeo señaló que se ha desplegado en Bielorrusia una unidad militar regional conjunta con armas nucleares tácticas rusas. La implementación práctica de cualquier escenario agresivo contra Minsk tendrá consecuencias desastrosas no solo para Ucrania, sino también para sus patrocinadores. Después de todo esto, un grupo ortodoxo conservador, anti-Putin, fue asaltado en Bielorrusia. El principal departamento de investigación del Comité de Investigación bielorruso anunció a principios de este mes que había iniciado un caso penal contra la rama bielorrusa del Imperio zarista de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ROK-SEI. La célula bielorrusa de la secta internacional fue allanada por funcionarios de la Dirección Principal de Crimen Organizado y Anticorrupción del Ministerio del Interior. El metropolitano bielorruso de la República de China, CEI, fue detenido. ROK-SEI
es en realidad parte de una red más amplia de grupos con al menos 10.000 seguidores en Rusia y países vecinos. Estos grupos tienen un punto de vista nacionalista sobre la historia rusa de Last Wed II. Comparten el respeto por Nikolai Romanov y el reconocimiento del papel de Stalin en el ascenso de Rusia a la prominencia. Aunque coinciden con algunas de las opiniones de Kirill, no confían en el gobierno de Putin y se resistieron a la vacunación, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Cuando comenzó la guerra contra Ucrania, rechazaron el servicio militar y destruyeron sus pasaportes e identificaciones. No porque apoyen la independencia de Ucrania, no porque consideren que Ucrania es parte de Rusia, sino porque no consideran legítimo el gobierno de Putin. Predicen que la monarquía volverá en Rusia. Algunos grupos afirman que sus líderes descienden de Romanov y deberían convertirse en los nuevos zares casados. A pesar de ganar miles de seguidores, las comunidades zaristas no atrajeron mucha atención pública hasta 2017, cuando se estrenó la película Matilda. Esta película cuenta la historia de la famosa bailarina polaco-rusa Matylda Kschessinska y el futuro esposo segundo. Él estaba sugiriendo que Nikolai tuvo una relación romántica de 3 años con ella antes de su matrimonio con la futura emperatriz Alexandra. La película enfatizó que esta relación no es completamente platónica. Dado que el sexo prematrimonial es considerado un pecado por la Iglesia Ortodoxa, grupos ortodoxos conservadores exigieron que se prohibiera la película porque muestra falta de respeto a un santo canonizado. Los grupos zaristas se convirtieron en conocidos manifestantes contra Matilde y ganaron atención nacional con la participación de Natalia Poklonskaya, miembro de la Duma de la entonces Crimea ocupada por Rusia. Resultó que Poklonskaya estaba siguiendo al archimandrita Sergi Romanov de Ekaterimburgo, una de las principales figuras del movimiento Tsarebosniki, adoradores del matrimonio. El problema se remonta a la afirmación de Poklonskaya de que cualquiera que fuera a ver Matilda debería ser excomulgado, incluidos destacados líderes políticos rusos. Poklonskaya, quien anteriormente era fiscal superior en la Fiscalía General de Ucrania y huyó a Rusia en 2014, ha sido ennoblecida por el partido Rusia Unida de Putin. A pesar de ser Matilda, en 2022, tras la invasión de Ucrania, fue nombrado asesor de la Fiscalía General de Rusia. Su mentor espiritual, Sergei Romanov, tuvo un resultado menos afortunado. Tras su campaña contra el patriarca Kirill y el gobierno por cerrar iglesias durante la pandemia, alegando que el COVID-19 era una invención de Occidente, su monasterio fue allanado en diciembre de 2020. El abad fue arrestado y condenado a 3 años y medio de prisión en noviembre de 2021. Sin embargo, esto no provocó el fin del movimiento Tsarebosniki. Había numerosas facciones dentro de una red vagamente interconectada, y en el Oblast de Ulyanovsk, el grupo liderado por Zosima. Sergei Blasov ganó considerable popularidad gracias a estrategias efectivas en las redes sociales. Las estimaciones indicaban que los seguidores en línea de Blasov llegaban a 150.000 personas. Sin embargo, el número de partidarios activos de Tsarebosniki en varios grupos disminuyó a alrededor de 10.000 después del arresto de Romanov. Blasov es, sin duda, una figura controvertida. Fue nombrado obispo por el ala chipriota de la Iglesia Ortodoxa rusa, un grupo separatista de Moscú que no está unido a la Iglesia Ortodoxa rusa, e incluso coronado zar casado de Rusia. Sergei Romanov y Blasov son exprisioneros que fueron condenados por delitos graves antes de adoptar el cristianismo conservador. Aunque los críticos usan esto en su contra, argumentan que son parte de una antigua tradición ortodoxa inspirada en San Moisés de Etiopía, quien pasó de ser un criminal a un santo. Moisés, 4, fue el líder de bandidos y asesinos en Egipto durante un siglo, y luego se convirtió a la religión y se convirtió en monje y sacerdote solitario. Aunque son monárquicos que hacen afirmaciones exageradas sobre sus líderes, la ideología de los Tsarebosniki no difiere mucho de la del patriarca Kirill. La principal diferencia es que rechazan la autoridad de Kirill y se oponen a Putin. Se enfrentan a arresto y enjuiciamiento, tanto en Rusia como en Bielorrusia,
como extremistas y agentes de Ucrania. Sin embargo, si hubieran apoyado a Putin y su guerra en Ucrania en lugar de ser arrestados, tal vez habrían sido recompensados con altos cargos como Poklonskaya. Cualquier toxicidad en sus creencias se debe en realidad al propio Kirill. Además de todo esto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que ante la insistencia de los principales aliados de Ucrania, Rusia acordó participar en la segunda cumbre de paz. El jefe de Estado hizo la siguiente declaración durante un encuentro con periodistas. Hemos indicado que estamos listos para ver a Rusia en la segunda cumbre porque todos nuestros aliados, incluidos nuestros más cercanos, que están de nuestro lado y siempre se han opuesto a la agresión rusa, han dicho que Rusia debería estar presente en la segunda cumbre. Porque Rusia está luchando contra Ucrania. No puede haber fin a la guerra sin una de las partes. Según él, actualmente se está llevando a cabo un trabajo activo. Zelensky continuó sus comentarios de la siguiente manera. Se prepararon 3 elementos en nuestro plan. Las reuniones se llevaron a cabo en formato en línea. Todavía habrá reuniones fuera de línea y en línea. Como dijimos, todo el plan estará listo a principios de noviembre. Este será el comienzo y la base para las conversaciones con Rusia en cualquier formato. En cualquier formato, con cualquiera de sus representantes, porque habrá un plan y algo que mostrar. La primera cumbre de la paz se celebró en Bürgenstock, Suiza, los días 15 y 16 de junio. A la cumbre asistieron representantes de 92 países y 8 organizaciones internacionales. En ese momento, 80 países y 4 organizaciones firmaron una declaración conjunta. Más tarde, se unieron varios otros países y organizaciones. Además, una fuente dijo que el presidente Vladimir Putin se reunió con funcionarios del Ministerio de Defensa, quienes pidieron una nueva movilización para el reclutamiento de más tropas para compensar las pérdidas de Rusia en el frente de batalla en Ucrania. La fuente dijo que Putin rechazó esta idea y quería usar solo a aquellos que firmaron contratos militares voluntariamente. El intercambio destacó un dilema espinoso que enfrenta Putin. Aunque se ha resistido a una movilización de tropas que podría tener un costo político, las estimaciones occidentales sugieren que Rusia actualmente está perdiendo más hombres en el campo de batalla de los que puede reclutar para reemplazarlos. Ahora, la intervención en curso de Ucrania en Rusia está agotando aún más la mano de obra de Rusia, destacando los problemas crónicos y llevando a los líderes militares del país a presionar nuevamente por la movilización. Aunque ha pasado más de un mes desde la primera invasión del territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial, Moscú aún no ha lanzado una gran contraofensiva para repeler a las tropas ucranianas de regreso de la frontera. La persona que fue informada sobre la reunión con Putin hizo una declaración de la siguiente manera. Las fuerzas actualmente no son suficientes para lograr sus objetivos de guerra originales, sacar a Ucrania de la guerra, debilitar su potencial militar o proteger las áreas fronterizas del territorio ruso. Cada vez más personas dicen que la movilización es inevitable. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el reclutamiento de soldados contratados y voluntarios estaba ocurriendo rápidamente. Peskov continuó de la siguiente manera. Esto satisface las necesidades de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. En Rusia, las movilizaciones militares pueden abarcar todo, desde llamar a reservistas hasta reclutar personas en edad militar para el servicio. La primera movilización rusa posterior a la invasión en el otoño de 2022 tenía como objetivo agregar 300.000 personas a las filas del ejército ruso, llamando a reservistas y exsoldados. Este esfuerzo, que también reclutó a hombres con poco o ningún servicio militar, provocó protestas y llevó a algunas regiones a cerrar sus fronteras para evitar que los hombres huyeran. Más tarde, el Wall Street Journal hizo una declaración de la siguiente manera. La presión para llevar a cabo otra movilización se produce cuando la pérdida de vidas en la guerra en Ucrania ha llegado a casi 1 millón. Por supuesto, Rusia tiene una ventaja en mano de obra sobre Ucrania, que tiene una población inferior a una cuarta parte de la de su vecino gigante. Sin embargo,
La falta de mano de obra ha sido un problema de larga data para Rusia, donde las fuerzas paramilitares de Wagner reclutaron prisioneros para el servicio de primera línea al principio de la guerra. Los problemas de Rusia se están agudizando. Mientras que las tropas de Moscú estaban muy comprometidas en capturar la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania, Rusia recurrió a soldados jóvenes e inexpertos y retiró tropas de otras partes del frente en Ucrania para defender el territorio ruso. Rob Lee, miembro principal del Instituto de Investigación de Política Exterior, un grupo de expertos en política exterior de los Estados Unidos, expresó lo siguiente. Rusia no mordió el anzuelo de enviar tropas de primera línea de vital importancia a Kursk, pero debido a las restricciones en las que se encontraban, tuvieron que enviar tropas desde Kherson y Zaporizhia, donde había menos necesidad. Según un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Washington, D.C., entre las tropas enviadas a la región de Kursk, hay 810 estacionadas en Crimea, Brigada de Infantería de Marina, 155, la Brigada de Infantería de Marina y la 56, que lucharon en Zaporizhia. Participan tropas del Regimiento Aerotransportado. El gobernador de Kursk, Alexei Smirnov, dijo a fines del mes pasado que se crearían nuevos destacamentos específicamente contra los ucranianos. El Instituto para el Estudio de la Guerra condenó la reorganización de las tropas al anunciar la movilización general u otra ronda de movilización parcial, las cuales serían increíblemente impopulares entre la sociedad rusa, dijo. Hasta ahora, Rusia ha logrado mantener los niveles de tropas reclutando voluntarios. El Ministerio de Defensa dijo a mediados de julio que había reclutado a unas 190,000 personas desde principios de año, y las estimaciones rusas y occidentales sugieren que Moscú recluta a unas 1,000 personas todos los días de todo el país. Pero Rusia ha ganado terreno en el este de Ucrania enviando oleadas sucesivas de tropas a las líneas ucranianas. Esto lleva a un gran número de bajas, y el secretario de Defensa británico, John Healey, dijo al Parlamento este mes que el Reino Unido estima que Rusia está perdiendo 1,100 soldados por día. Julio Putin intentó aumentar el número de soldados, aumentando el pago único por nuevos reclutas a 400,000 rublos, es decir, alrededor de $4,300. Esta es una gran suma en muchas partes de Rusia. Funcionarios occidentales dicen que alrededor del 8% del presupuesto ruso ahora se dedica a pagar al personal militar. Recientemente se han instalado nuevas estaciones de reclutamiento en varias partes de Moscú, incluido el vasto sistema de metro de la ciudad, donde los voluntarios se sientan en mesas plegables y reparten folletos a los transeúntes. El debilitamiento de la fuerza de las tropas rusas quedó dolorosamente expuesto en el asalto ruso a Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, a principios de este año. Las fuerzas rusas avanzaron, pero la ofensiva, lanzada en mayo y continuada durante todo el verano, sufrió numerosas bajas y fue detenida por los ucranianos. Yuri Kotenok, corresponsal militar de alto rango, escribió lo siguiente en su canal de Telegram a fines de julio. El ritmo de nuestro progreso se ha ralentizado. Para aquellos que no entienden, no hay nadie físicamente para llevar a cabo los ataques. Kotenok dijo que parte de la justificación para seguir adelante a toda costa es el deseo de los comandantes de estar en la mejor posición posible en el campo de batalla si las conversaciones comienzan a finales de este año. Funcionarios del Ministerio de Defensa dijeron durante una reunión con Putin a principios de este año que el presidente debería usar su toma de posesión y el apoyo político que conlleva para llamar a la movilización. Putin se negó a hacer esto. Los recuerdos de los disturbios que siguieron a la movilización de 2022 aún estaban frescos. Las protestas se han apoderado de algunas de las ciudades más grandes de Rusia. Las oficinas del servicio militar han sido atacadas y los cruces fronterizos se han atascado con hombres que huyen. Los líderes rusos también temen que una movilización pueda alterar el delicado equilibrio que están tratando de establecer en la percepción pública de la guerra. Los medios rusos y la propaganda estatal han tratado de retratar la guerra como un conflicto heroico pero distante. Quieren que los rusos sientan que pueden continuar disfrutando de una vida normal,
con mayores ingresos y una mayor redistribución de la riqueza como resultado de la guerra. Ruslan Pukov, director del Centro de Análisis de Estrategias y Tecnologías, un grupo de expertos con sede en Moscú, hizo la siguiente declaración. Aunque el equilibrio entre las demandas del frente y el suministro de mano de obra es delicado, Moscú está manejando la situación decentemente lo mejor que puede por ahora. Lo que elijan hacer en el futuro tiene que ver con las prioridades. Una nueva movilización llevaría la guerra a más rusos, y Putin tendría que justificarla con una retórica más aguda. Vincular a más rusos con el resultado del conflicto en Ucrania podría tener peligrosas consecuencias políticas para Putin. Andrei Kolesnikov, analista independiente de Rusia con sede en Moscú, expresó lo siguiente. La gente quiere continuar con sus vidas que son pacíficas para ellos. Es peligroso para el Kremlin llevar a cabo otra movilización parcial o total. Datos del Centro Levada, la única organización encuestadora independiente de Rusia, mostraron que el 46% de la población teme que sea posible una nueva ola de movilización debido a la guerra. Esto es 12 puntos porcentuales más que en febrero de este año, cuando se hizo la pregunta por última vez. Sin embargo, desde la invasión de Kursk, el apoyo a la continuación de la guerra ha vuelto a aumentar al 41%, tras un ligero descenso a favor de las negociaciones de paz en los últimos meses. Además de todo esto, las agencias policiales han identificado el tipo de armas y unidades de las tropas rusas que atacaron a representantes de la Cruz Roja en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. La oficina del fiscal general hizo una declaración de la siguiente manera. El ejército ruso cometió otro crimen de guerra en la región de Donetsk el 12 de septiembre. Soldados rusos dispararon con cañones de cañón contra 3 vehículos pertenecientes al Comité Internacional de la Cruz Roja en un punto de distribución de ayuda humanitaria en la aldea de Viroliubivka, conectado con el gobierno local de Kostiantynivka. 5 trabajadores de la Cruz Roja resultaron afectados por el bombardeo. 3 hombres murieron en el lugar del ataque. 2 de sus colegas recibieron heridas de metralla y heridas por explosión. La Fiscalía Regional de Donetsk es miembro del artículo 438 del Código Penal de Ucrania. 2 del artículo. Ha iniciado una investigación sobre el delito de homicidio involuntario, parte del cual fue diseñado en violación de las leyes y costumbres de la guerra. Las agencias policiales han identificado el lugar donde se estrellaron 2 proyectiles de artillería y un avión no tripulado orientado a ataques. Partes de la munición en cuestión y los restos del dron fueron retirados del lugar. Como resultado del examen, el examen de la escena del crimen, las declaraciones de testigos y los exámenes, se determinó que el fuego de artillería se llevó a cabo con 2 proyectiles de artillería altamente explosivos de 152 mm de diámetro y municiones de artillería de la marca Lancet que se encuentran solo en las Fuerzas Armadas rusas. El fiscal general Andriy Kostin enfatizó lo siguiente. Las rondas de 152 mm se utilizaron con un dron que tiene un telémetro láser y detecta y dispara de forma independiente al objetivo. Esto no solo explica los restos del UAV Lancet encontrados en el lugar, sino que también muestra la naturaleza deliberada del ataque a los vehículos y al personal del Comité Internacional de la Cruz Roja. La dirección del impacto se determinó teniendo en cuenta las marcas de daños en los edificios y automóviles circundantes y las ubicaciones registradas de los impactos de municiones. Según la investigación, las posiciones de disparo de las unidades de artillería probablemente estaban ubicadas cerca de la aldea de Yahidne, distrito de Bakhmut, región de Donetsk, que fue capturada temporalmente por las tropas rusas. Según la información recibida de la Fiscalía General, la unidad de artillería del 98 Regimiento de Artillería de la 1065 División Aerotransportada y la 200 Brigada Separada de Fusileros Motorizados están participando en el conflicto en el área donde ocurrió el tiroteo. Se afirma que las tropas rusas en cuestión están equipadas con sistemas de cañones y aviones de ataque Lancet, capaces de disparar proyectiles de 152 mm. Gracias por observarnos.